Dios, bendito sea el nombre del Señor, toda la gloria es para ti, Señor, toda la honra, toda la alabanza. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de parte de Dios? El mensaje que el Señor puso en mi corazón para ustedes, para la iglesia, se llama ¿Cómo afrontar los días malos? Amén. Porque muchas veces creemos que venir a la iglesia es símbolo de que no vamos a tener problemas. Y ese es un gran error. Amén. Porque problemas vamos a tener igual que las otras personas que no tienen a Dios. La diferencia es que los problemas los vamos a pasar con Dios, y pasarlo con Dios se hace un poco más fácil la cosa. Amén. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ello placer alguno. Amén. Hermanos queridos, no nos podemos llevar por las emociones temporales. Amén. Porque si nosotros nos llevamos por las emociones temporales, es muy probable, hermanos queridos, que el enemigo nos haga estar tristes, mal, bajoneados. Pero todo lo que tenemos que saber, hermanos queridos, como creyentes, como seres humanos, que todo tiene un final. Amén. No es eterna las cosas, como decía una canción del mundo, todo concluye al fin. Amén. Todo tiene un principio y todo tiene un fin, hermano. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, dice la palabra de Dios. ¿Escuchaste? La vida está llena de experiencias y hermanos queridos, una de las cosas que le quiero decir de parte de Dios, que nuestra vida no puede estar sujeta a las cosas que vivimos momentáneamente. Amén. Nuestra vida tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. ¿Dónde tiene que estar cimentada nuestra vida? La palabra de Dios. Por eso vamos a leer la historia de Isaías, cuando el Señor lo llamó a Isaías. ¿Cuántos fueron llamados por Dios? Amén. Todos. Todos los que estamos en este lugar porque Dios nos llamó. Dios pudo usar un amigo, un hermano, un familiar, para que te hable de Cristo, para que te invite a la iglesia. Pero en definitiva el que te trajo a la iglesia es el Señor, porque Él te llamó, porque Él tiene un plan con tu vida, Él tiene un plan con mi vida. Amén. Fuimos creados para estar en este mundo por un propósito de Dios y para cumplir una misión divina. ¿Escuchaste? Por eso quiero que vayas al libro de Isaías, capítulo 6, versículo desde el 1 hasta el 8, y vamos a ver lo que pasó cuando el Señor lo llamó a Isaías. Amén. Y quizás el Señor nos va a hacer reflejar a través de esta palabra y nos va a hablar. Amén. Como siempre nos habla cada vez que estamos en su presencia. Amén. Capítulo 6 del libro de Isaías, versículo 1 dice, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano
un carbón encendido, tomándolo del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, gracias a Dios, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, honra, alabanza. Y en esta hora humildemente, Señor, te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a predicar tu palabra. Mengo como persona, toma el control de mi vida, Señor, de mi mente, de mis pensamientos, Señor. Que mi lengua pueda ser un instrumento para que sea soltada tu palabra, Señor. Que tú nos hables, Señor, en esta noche conforme a tu voluntad, Señor. Y te pido, Señor, por tu iglesia, para que esta palabra quede atesorada en la tabla de sus corazones para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hermanos queridos, hermanas queridos, en algún momento de nuestras vidas hemos vivido situaciones que nos han marcado. Hay situaciones que nos han marcado fuerte en nuestras vidas. Quizás hemos tenido una desilusión amorosa, amén, que ha golpeado nuestro corazón, que ha lastimado nuestro corazón, que ha herido nuestro corazón y que ha dejado marcas, amén. Y hay personas, hermanos queridos, que no se pueden reponer y que esas marcas quedan de por vida, amén. Y no pueden, hermanos queridos, vencer ese dolor, esa desilusión, amén, porque muchas veces amamos, lo damos todo y en vez de recibir lo mismo de la otra persona hemos recibido todo lo contrario. Quizás hemos sido fieles, leales, y en vez de recibir lo mismo hemos recibido traiciones, decepciones. Y eso ha marcado nuestro corazón, hermanos queridos, en nuestras vidas. Hay situaciones, hermanos queridos, que hemos tenido que enfrentar enfermedades que nos han marcado también. Amén. Y que nos ha dejado resentido nuestro cuerpo. Y son tiempos malos cuando vivimos esos momentos, porque recién estaba hablando con Luis y él me decía: pastor, ¿sabes que tuve una gripe que hace 20 años, está dentro y está escuchando? Y él me decía: tuve una gripe, pastor, que hace 20 años que no la tuve, no me sentía así, hacía 20 años. Amén. Y decía que tenía un dolor de cabeza bárbaro y no estaba pasando un buen momento. Amén, porque cuando vos tenés dolor de cabeza no querés ni que huele una mosca. O cuando a vos te duele la cabeza, te gusta que te grite, que estén hinchando, que anden de los chicos. No querés que se vayan todos. Y que hagamos la de Milei. ¡Afuera! Y cortemos. Amén. Gloria a Dios. Acá vemos a través de la vida de Isaías que Isaías no estaba pasando un buen momento. Se había muerto el rey Usías. Isaías, hermanos queridos, estaba de duelo. ¿Cómo estaba Isaías? A ver. Y dice que en ese momento de dolor, hermanos queridos, en ese momento malo que estaba viviendo el profeta, dice que la palabra de Dios dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. En los momentos malos, hermanos queridos, es donde la mayoría de las veces es donde tenemos los mejores encuentros con Dios. No tenemos los mejores encuentros cuando todo está bien, hermano. Porque cuando todo está mal, es lógico y es natural que tengamos más búsqueda de Dios. Y ahí es donde lo encontramos al Señor.
y donde Dios se nos puede revelar de una forma sobrenatural y milagrosa, le había pasado a Isaías, hermanos, porque dice, vi yo al Señor. Tuvo una revelación de quién era Dios, hermanos queridos. Cuando en la vida cristiana vos no tenés una revelación de qué es Dios, hermanos queridos, no es lo mismo cuando vos tenés una revelación de quién es Dios. Porque muchas veces vivimos una vida cristiana de oídas. Amén. Porque me dijo el hermano, porque escuché un milagro que le pasó a aquella persona, un milagro propio, pero vos todavía no tuviste tu experiencia propia. Amén. Y para vos poder tener esa visión y poderlo verlo al Señor obrar, vos tenés que tener tu experiencia propia. Y el Señor escogió el peor momento que estaba viviendo, hermanos queridos, Isaías, para él revelarse. A veces no lo podemos entender con nuestra mente humana por qué estamos viviendo tal o cual situación. Y muchas veces vemos, hermanos queridos, naturalmente, y no podemos ver más de nuestras narices. Y quizás en ese tiempo ya está ramacando, haciendo la presencia. Y quizás en ese tiempo malo que estás viviendo, el Señor quiere revelarse a tu vida más que nunca, pero el diablo te tiene tan nublado, viendo lo negativo, viendo el día malo, que no podés abrir los ojos espirituales para ver que Dios está ahí, dispuesto a manifestarse en tu vida, para que vos puedas ver la gloria en tu vida. ¿Escuchaste? Porque eso fue lo que le pasó a Isaías. Dios no lo llamó en el mejor momento, Dios no lo llamó cuando estaba de 10 para 20 espiritualmente, Dios lo llamó cuando Isaías estaba re mal. ¿Cómo estaba Isaías? Como Josué. Josué estaba re mal, hermano, cuando lo llamó también. Se había muerto Moisés, otro que estaba viviendo en el duelo. Hermanos queridos, ¿saben por qué Dios nos llama en esos momentos? Porque el ser humano tiende a creérsela. Amén. Entonces Dios nos llama en ese momento para Él demostrarnos, soy yo el que te llamo. No es porque vos seas algo, es porque es mi amor, es mi misericordia, que te escogí, que te elegí. Amén. Dice, en el año de la muerte de Usías vi yo al Señor. Vos y yo, hermanos queridos, podemos ver al Señor en los días malos y en los días difíciles. Y muchas veces el diablo basura nos nubla para que veamos lo negativo, para que veamos lo malo. Amén. Yo pude ver al Señor en el peor día de mi vida, hermanos queridos, en la peor situación, donde todos me habían dado la espalda, donde estaba enfermo, donde tuve que vivir en situación de calle. Yo no vi al Señor, hermano, cuando estaba re bien. Yo pude tener un encuentro con el Señor en el peor momento de mi vida. Por eso tenemos que cambiar la forma de ver la situación que estamos pasando. Amén. Y si quizás estás pasando una situación dolorosa, una situación que compuje tu corazón, el Señor en esta noche te dice, iglesia, lo malo que estás viviendo en el mundo espiritual y en el mundo celestial es el mejor día para que vos tengas un encuentro conmigo y yo me pueda revelar a tu vida y como Isaías pueda ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? No importa la situación que está viviendo, por más que esté viviendo la noche más oscura, en esa noche oscura Dios quiere manifestarse a tu vida y que tú lo puedas ver a Él como es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén?
Decí conmigo, arrebato esta palabra para mi vida, pastor. Ver a Dios, hermanos queridos, es lo que necesitamos para que cambie nuestra temporada. Porque el diablo quiere tenerte en la temporada negativa. El diablo quiere tenerte en duelo eterno. Pero Dios quiere cambiar tu temporada. Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Pero para que eso suceda, tenés que tener un encuentro con el Señor. Tenés que ver al Señor. Dios nos dejó su palabra para que podamos conocerlo. Pero Dios quiere tener un encuentro contigo. Decir al que está al lado tuyo, Dios quiere tener un encuentro contigo. Si vos querés que cambien las cosas, si vos querés seguir igual, si vos querés seguir llorando en el muro de los lamentos, seguí llorando. Pero si vos querés que tu temporada cambie y que Dios transforme tu situación y venga una luz de esperanza, porque dice que en la plenitud de Dios hay plenitud de gozo, hermano, en la presencia. Entonces ahí está el secreto, hermano, para cambiar nuestra temporada. Estar en la presencia de Dios, ver la gloria de Dios. ¿Escuchaste? Y vos fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando él tuvo el encuentro con el Señor, que pudo ver la gloria de Dios, que pudo ver al Señor revelándose a su vida. Fíjense lo que dijo Isaías en el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos queridos, cuando Dios se le presentaba a una persona en la antigüedad, por la santidad, por el brillo de Dios, por la gloria de Dios, dice que la persona caía muerta en el instante, porque no podía soportar el brillo de Dios. ¿Escuchaste? Por eso Isaías se lamenta, hermano. Ahora me muero, dijo. Lo vi al Señor. Pero podemos ver que a través de esa manifestación y de esa confesión de Isaías, Isaías hizo algo, que reconoció su condición. Dios no nos muestra nuestro pecado para desecharnos, sino para transformarnos. El diablo te muestra el pecado para acusarte, pero Dios te muestra tu pecado para que vos veas tu condición delante de Él y puedas pedir su ayuda para que Él transforme. La Biblia dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, si venís a mí en arrepentimiento, yo lo vuelvo como la blanca lana. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros, como decíamos el martes. Amén. Dios quiere transformarnos. Dios le mostró su condición no para condenarnos, sino para cambiarnos. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte, pero Dios tiene que mostrarte dónde estás equivocado. Amén. Y ahí es el problema de muchos, que muchas veces no queremos aceptar cuando Dios nos muestra, esto está mal en vos, hay que cambiarlo. Ahora dependía de Isaías si quería cambiar esa situación o no. Amén. Si se humillaba delante de la presencia de Dios. Él, con esta respuesta que dijo y reconociendo su pecado, su condición delante de Dios, estaba mostrando humildad. Era un profeta, hermano, de oficio. No estamos hablando que era un creyente más del montón. Era un ministro. Por eso nunca hay que creérsela, hermano. Porque siempre vamos a ser faltantes de la presencia de Dios. Y eso siempre lo enseño.
Amén. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a tener una dependencia de Dios. Y cuando vos tenés dependencia de Dios, no le das lugar a la soberbia, al ego, a la vanidad, a creértela que vos sos la última Coca-Cola del desierto. Sino que todo lo que haces lo haces por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces esa es la condición que nosotros tenemos que reconocer delante de la presencia de Dios. Entonces fíjese lo que hizo Dios. Entonces, y voló hacia mí uno de los serafines. Hay diferentes rangos de ángeles. Amén. Y los serafines es un rango importante de ángeles en el cielo. Eran los guardianes. ¿Escuchaste? Teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es quitado y limpio tu pecado. Hermanos queridos, el altar era símbolo de algo puro. Todas las cosas que pasaban por el altar, amén, traía purificación, traía expiación. Por eso los animales se sacrificaban arriba del altar. Amén. El altar era un simbolismo, un espejo de aquello que habría de venir a través de la obra del Mesías, de Jesucristo. Amén. Por eso el Señor Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, no se presenta en el tabernáculo hecho por mano de hombres. Él se presenta en el altar en el cielo, porque el altar que Dios le dijo que diseñara a Moisés era un reflejo del que estaba en el cielo, dice el libro de Hebreo. Pero Jesucristo se presentó en aquel altar, amén, su sacrificio. Por eso el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y si un carbón encendido del altar, que era reflejo del que está en el cielo, pudo limpiar el pecado de un mortal como era Isaías, ¿te imaginas lo que puede hacer el sacrificio de Cristo en tu vida? Si vos tomás la actitud que tomó Isaías de reconocer tu pecado delante de la presencia de Dios, el sacrificio de Cristo te va a quitar toda inmundicia, te va a quitar toda impureza, te va a santificar y te va a poner alineado para que vos puedas cumplir con el llamado y con el propósito de Dios. Porque el sacrificio por Cristo fue una vez y para siempre, dice el Señor. Para que el sacrificio de Cristo quite el pecado, lo limpie, lo purifique y la persona pueda ser vista por Dios como una persona santa, inmaculada. Vos sos un santo, vos sos una santa, vos sos un hijo de Dios, lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Si eso no te conmueve, no sé lo que te puede conmover, porque fuimos traspasados de muerte a vida. Antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero la obra de Cristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, para que Isaías empiece a profetizar tenía que ser limpiada su vida. Amén. Su boca. Porque lo que abunda el corazón habla su boca. Está en una representación. Dios tenía que limpiar su corazón. ¿Qué tenía que hacer? Hermanos queridos, el lugar del fracaso, porque para que un profeta se sienta lleno de pecado, era un fracaso, hermano. Para aquellos que quieren servir a Dios, sentirse que son pecadores es un fracaso. Amén. Pero en lugar de su mayor fracaso, en el lugar de su dolor, en el lugar de duelo,
Dice que se convirtió en el lugar de su mayor influencia. ¿Escuchaste? Y una de las cosas que hizo Isaías es que tuvo disponibilidad de querer acudir al llamado de Dios. Porque dice, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice Isaías, yo, heme aquí, envíame a mí. Si no nos hacemos disponibles para Dios, no tendremos transformación. La disponibilidad es la entrada a la bendición. ¿Escuchaste? Siempre tener un corazón disponible para el Señor es lo que tenemos que tener para que venga la bendición. ¿Por qué hay muchos que reciben mucha bendición y otros no reciben tantas bendiciones? Y ahí está el tema. Es como nosotros nos disponemos para Dios. Y cada uno de nosotros sabemos qué disposición tenemos para Dios, si lo hacemos, le damos el 10%, el 20%, el 50%, si lo hacemos de nuestra propia voluntad, o a veces lo hacemos para aparentar. La Biblia dice que, en la Biblia lo dice, no lo digo yo, que muchos predicaban para hacerse ver. Amén. Y en la iglesia de hoy pasa lo mismo, hermano. ¿Cuál es tu motivación para servir a Dios, para acudir al llamado de Dios? ¿Cuáles son Hay personas que sirven al Señor porque tienen intereses creados. Hay personas que se acercan a líderes famosos porque piensan que estar al lado de esos líderes famosos les va a traer promoción a ellos. Porque necesitan satisfacer su ego, hermano. Amén. Pero tenemos que tener una disposición sincera delante de Dios. No para ser visto de los hombres, porque si vos haces las cosas para que te vean los hombres vas a tener recompensa de hombre, dijo Jesús. Pero si vos haces las cosas para Dios, tu recompensa va a venir de parte de Dios. Y a vos no te va a importar si las demás personas valoran tu trabajo o no lo valoran. A vos lo que te va a importar es que Dios te vea lo que estás haciendo. Entonces de esa manera vas a quitar un montón de fantasmas que muchas veces el enemigo envía a nuestras mentes para desanimarnos. Amén. Vos tenés que hacer lo que Dios te manda a hacer. Y nada más. ¿Escuchaste? Y tener disponibilidad. Porque es la entrada a la bendición. Siempre tener un corazón disponible para el Señor. ¿Sí? Porque hay una de las cosas que tenemos que recordar. Dios nos llama a gente capacitada. Dios al que llama capacita, dice su palabra. No es porque vos seas más que otro, no. Dios puede hacer hablar un burro como lo hizo en una oportunidad. Por eso me hace hablar a mí, hermano. Me faltan las orejas. A ver. Yo para el mundo era algo vil, algo menospreciado. Y Dios me escogió, hermano, y Él me tiene acá. No es porque yo sea algo, sino porque por Él soy lo que soy, no por mí. Amén. Dios no usa a los capacitados, Dios capacita a los que están disponibles. Porque la capacitación viene cuando vos te disponés, cuando vos te esforzás. No viene por arte de magia que vos tengas conocimiento de la palabra. Por eso hay estudios de la palabra de Dios, hermano. Hay maestros, que es uno de los 5 oficios ministeriales, para que la iglesia pueda aprender la palabra de Dios. Se te va a hacer más fácil aprender la palabra de Dios que aprenderla solo. Por eso los maestros son facilitadores para enseñarte la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más le cuesta a los creyentes? Yo lo digo por mi vida personal, hermano. Lo que más me costó a mí y donde más tuve lucha es cuando tuve que estudiar en el instituto bíblico, hermano. Las batallas más grandes que tuve las tuve ahí.
Porque el diablo no quiere que vos conozcas la palabra. Es como los gobiernos, hermano. Los gobiernos les conviene que el pueblo sea ignorante, porque de esa manera puede gobernarlos mejor. Porque el pueblo o los ciudadanos no saben cuáles son sus derechos. El diablo trabaja de la misma manera. Quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo ignorante, porque de esa manera los manipula como ellos quieren. Pero cuando vos sos un creyente que conoce la palabra de Dios, vos le vas a derribar los argumentos del diablo con un fundamento de la palabra de Dios. Por eso tanta lucha para estudiar. Y te va a venir sueño, y te va a venir cansancio, y te va a venir dolor de cabeza, y que no vas a tener tiempo, que esto y que lo otro. Es porque el diablo no quiere que vos aprendas la palabra. Pero cuando hay una disposición, amén, las cosas se hacen más fácil. Hoy la llevé a la mañana a la pastora al Instituto Bíblico y la seduje, vení, vamos para casa, le digo, vamos a quedarnos en la mañana ahí juntos, que patatín, que patatá. Estaba dulce como una miel la pastora de la mañana. Me cortó, hermano. Me cortó y se fue al instituto y ya me fui con la dulzura picada. Porque vamos a ser tentados, hermano. A ver, pero ella fue firme, ¿no? Yo tengo que ir a estudiar, primero está Dios en mi vida. Y eso me pasa a mí, hermano, y le voy a hacer una revelación, porque cuando oré por una esposa, al Señor le dije, Señor, dame una mujer que te ame más a vos que a mí. Pero ¿sabés cuál es la seguridad cuando vos tenés un hombre o una mujer que ame más a Dios de lo que te pueda amar a vos? Que te va a saber amar mejor, que te va a ser fiel, que te va a ser leal, porque primero teme a Dios. Y es la mejor ventaja que uno puede tener. Porque va a no querer fallarle a Dios primero. No solamente que va a pecar en contra de tu vida si hace algo malo, va a pecar contra Dios. Entonces, ese temor a Dios va a hacerla frenar o va a hacerlo frenar en hacer cosas indebidas. Amén. Por eso hay que tener disposición para capacitarse. Y hay que estar disponible. Isaías dijo, heme aquí. Y no lo dijo heme aquí en su mejor momento. En el momento de duelo lo dijo. En el momento que él se sentía que no estaba apto ni calificado para ser el profeta de una nación. Porque no era un profeta más del montón que iba a ser. Iba a ser el profeta de una nación, hermanos queridos. Amén. Y quizás vos en este momento estés sintiendo o estés viviendo una temporada difícil en tu vida, en diferentes áreas de tu vida. Amén. Pero hoy Dios nos está enseñando de qué manera tenemos que enfrentar los días malos. Y que los días malos, hermanos queridos, tenemos que verlo como una oportunidad. ¿Cómo tenemos que ver los días malos? Es una oportunidad, hermano, para que la gloria de Dios se manifieste. Es la oportunidad que Dios nos está dando para que lo podamos ver a Él obrar. Para que la nube de gloria nos pueda envolver. Y que podamos decir, como dijo Job, antes lo conocía de oída, mas ahora mis ojos te ven. Job pudo tener la experiencia, hermanos queridos, de poder ver a Dios obrar. Y Dios quiere en este tiempo que vos tengas la experiencia de verlo a Dios obrar. Pero si vos seguís con esa actitud de vivir y seguir viviendo lo negativo y no querer salir de esa temporada, vas a quedar en esa temporada y el diablo te puede tener perpetuamente en esa temporada. Depende de vos y de mí. ¿De quién depende? Ay, pastor, pero usted no entiende por lo que estoy pasando. Claro que yo no te voy a entender, pero Dios sí. Y si Dios te está hablando, es porque lo podés hacer. Porque Dios jamás te va a poner una carga mayor a la que puedas soportar, hermano.
Porque Dios con la prueba te va a dar la salida. Lo otro que vos decís es un argumento. Y que compraste y le creíste al enemigo, hermano. Porque eso tenemos que creer en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ahora la pregunta que el Señor nos hace a todos nosotros en esta noche. ¿Están dispuestos a tomar esta determinación? Y te determinarás una cosa y te será firme, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser firmes en nuestra determinación, en nuestra actitud. Dios nos está llamando, hermano. Quizás no estamos en nuestro mejor momento, quizás no calificamos, pero Dios nos llamó. Y Dios nos llamó a cambiar nuestra temporada. Amén. Dios quiere cambiar, hermanos queridos, tu dolor en alegría, tu enfermedad en salud, tu pobreza en riqueza. Amén. Y Dios quiere que seas rico en el espíritu y que seas prosperado, hermano, porque ese es el deseo de Dios. Y que podamos vencer toda negatividad y que podamos enfrentar este día malo a la manera de Dios, hermano querido. Amén. Porque el día malo va a pasar, hermano. Va a pasar, tiene fecha de vencimiento el día malo. Ahora esa fecha de vencimiento, te dice el Señor, la pones vos. Vos sos el que le pone la fecha de vencimiento. De vos depende qué actitud tomes a partir de esta noche. Si vas a escuchar mi palabra, si realmente me vas a creer, si realmente me querés ver, si realmente tenés disposición para decirme acá estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí, o vas a seguir en la misma situación y cantando la canción del gusanito. Todo me odia, soy el pequeño gusanito, andamos ahí por la vida, hermanos queridos, escribiendo el libro de Lamentaciones como Jeremías. ¿Querés seguir escribiendo el libro de Lamentaciones? Seguí así, te dices. Pero hoy Dios te está confrontando con su palabra y te está dando la respuesta y la salida a esa situación que estás viviendo. Ahora depende de vos. ¿Estás dispuesto? Dice el Señor. Por eso en esta noche te voy a pedir que te pongas de pie. Oshata Rama Kandala Basaya. Porque Dios quiere cambiar tu temporada, hermano. Dios quiere hacer cambios en tu vida. Para que la selección argentina salga campeón mundial tuvo que haber cambios. Había que sacar a toda la tanda de jugadores viejos, hermano. Y tuvo que venir una tanda de jugadores nuevos con un entrenador nuevo que nadie daba 2 pesos. Hasta el propio Maradona dijo que no podía ni dirigir un partido de tenis. Lo menospreciaron. Y les tapó la boca a todos el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni. Porque ganó la Copa América, ganó la Recopa y ganó el Mundial, hermano. Y el Señor te dice en esta noche, ¿querés ganar el Mundial de tu vida y vencer al enemigo? Vencer el día malo y declarar y vivir esa palabra así: en Cristo soy más que vencedor por medio que Él me amó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero que levantes tus manos al cielo en esta noche. Oshata Rama Kandala Basaya. Porque llegó el tiempo, hermanos queridos, de lo nuevo. Dios quiere derramar vino nuevo en tu vida. Y el vino representa gozo, alegría. Pero mientras tu odre siga siendo un odre viejo, por más que Dios derrame el vino nuevo, al tener el odre viejo el vino se va a desperdiciar. Dios quiere de tu vida que seas un odre nuevo, hermanos queridos, hermanas queridas, para que el vino de Dios no se desperdicie, no se pierda. Porque el vino nuevo representa una nueva oportunidad, un nuevo génesis, un nuevo comienzo. Va a haber muchos nuevos comienzos en nuestras vidas, hermanos. Pero para que venga lo nuevo, hay que dejar atrás lo viejo, hermano. Las cosas viejas pasaron, dijo el Señor. Yo las hago nuevas, pero para que Él las haga nuevas, hay que dejar atrás lo viejo, hermano.
Y por más que nos duela, hay que dejarlo, porque muchas veces somos como una foto que una vez vi a una persona abrazando un cactus con una cara de sufrimiento bárbaro y no lo soltaba y estaba sufriendo. Y a veces somos así, hermano, estamos abrazados al pasado como ese dibujito abrazado al cactus y estamos sufriendo y estamos llorando, pero no queremos soltar, hermano, el cactus, no queremos soltar el pasado. Y el Señor te dice que mientras no sueltes el pasado, el diablo te va a tener sufriendo y no va a venir la nueva temporada. Y Dios quiere manifestarse a tu vida. Dios quiere que tengas la experiencia de que lo puedas ver a Él obrar, que puedas tener la revelación de Jesucristo, que puedas entender en la condición que está, que Él tiene amor y misericordia, que el sacrificio de Cristo te puede limpiar, te puede santificar, te puede hacer una nueva persona. Y el Señor te va a capacitar para que cumplas el propósito, el plan de Dios. Gloria a Dios, porque Dios te va a usar. Pero es necesario, hermanos queridos, dejar atrás la vieja temporada y comenzar de nuevo. El Club Atlético Tigre casi se va al descenso este año, pero así raspando se salvó del descenso. Tiene que olvidarse de este campeonato y tiene que encarar el 2024 con nuevos proyectos para poder hacer un buen año. Amén. Cuando Tigre salió subcampeón, hermanos queridos, y cuando salió campeón en la Copa, el año anterior casi se fue al descenso. Invirtió, compró jugadores, se renovó la mente del plantel y peleó un campeonato. Hermanos queridos, con Independiente pasó lo mismo, se iba al descenso hace nomás 3 meses atrás. Vino Tevez, cambió la mentalidad de ese equipo y esos mismos jugadores que no le ganaban a nadie terminaron, hermanos queridos, de la mejor manera, salvándose del descenso y jugando un fútbol que agradaba al pueblo hincha de Independiente. Y el Señor te dice en esta noche, ¿querés irte al descenso? ¿Querés seguir jugando así tu vida cristiana? Sin tener un cambio, siguiendo de la misma manera, viviendo. Es tu decisión. Pero yo te ofrezco un cambio, dice el Señor, un cambio para que cambie tu casa, tu matrimonio, tu familia, el entorno de tu hogar. Yo te ofrezco un cambio para que venga la prosperidad divina, para que venga la salud, la sanidad, para que tu corazón, si está hecho como un corazón lleno de agujeritos, mi mano poderosa te acaricie y te lo pueda sanar y quitar el dolor de tu corazón. Pero es necesario cambiar a la nueva temporada, dice el Espíritu Santo. No nos acostumbremos a vivir de lo mismo, a que nuestra vida cristiana sea una vida rutinaria. Tenemos que cambiar la forma de hablar, hermanos queridos, y empezar a hablar en fe y a declarar en fe. Porque ahí está la victoria. Y esa es la actitud que tenemos que tomar cuando estamos viviendo el tiempo o la temporada mala, hermano. Mirando las cosas positivamente, no mirando el medio vaso que está medio vacío. No, mirando lo que está medio lleno el vaso. Como tú te determines a ver tu situación, así va a ser el resultado. Por eso el Señor en esta noche te está hablando y te está diciendo que hagas un alto en el camino, que medites en mi palabra, te dice el Señor, y que vivas mi palabra, porque de esa manera vas a experimentar lo que es vivir de gloria en gloria, de poder en poder, y puedas decir que nuestro Señor es nuestro sanador, que es nuestro libertador,
Porque si predicamos que Dios es nuestro sanador y no podemos evitar que Dios sane cosas en nuestras vidas, estamos mintiendo. Si Dios es nuestro sanador, Él te puede restaurar, Él te puede sanar, Él te puede libertar. Todos los dolores los llevó en la cruz del Calvario, dice el libro de Isaías, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso tenemos que celebrar en esta noche que tenemos ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos hace estar de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Arriba las palmas, un grito de victoria. Y vamos a celebrar con Cristo. ¡Aleluya! Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán.